A A ver. ver, a Nala. Ah, Ay, Nala. Aquí está Nala. Nala es como un... Ah, Nala es pastor alemán, Joel. es pastor alemán, sí. Uy, ese ¿Cómo, perro va a cómo? ser... Uy, Eso va va a a ser ser gigante. enorme. Va a ser gigante. Sí, es la segunda que tenemos. La otra Kila murió el año pasado, pero bueno, aquí está Nala. Me está mordiendo. Bueno, hola, ¿cómo están todos los que nos están viendo en el otro canal? Aquí está Nala... Nala. Mira, Nala es agresiva, ¿ves? Tiene problemas de ira, Yo creo pero que es bueno, ella, nazi. Nala es nazi, ¿viste? mira. Mira, ¿ves? Ah, Ahí está bueno, Nala. vaya, para abajo. Bueno, Se estaba seguimos. comiendo mi zapato. Mira, ¡Ay! Joel, pensando un poco en lo que estamos discutiendo, yo creo que a final de cuentas, Trump lo que ha hecho es poner sobre la mesa cosas que estaban latentes dentro de la sociedad venezolana. Estoy tan acostumbrado a hablar de Maduro, de Guaidó, de Sí. Venezuela, que iba a decir sociedad venezolana, la sociedad norteamericana en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿a qué me quiero referir? El problema de eso, que ha sido un mito durante muchos años, y es que Estados Unidos es el melting pot, es que es una situación o el crisol de la nación donde confluyen toda una serie de inmigrantes y de nacionalidades que dejan de ser para convertirse en solamente estadounidenses, y todos son felices y ya. Bueno, Trump no, Trump ha dicho, o sea, o Trump ha tenido algunas políticas, yo no digo que sea un racista ni que sea un antiinmigrante, pero ha tenido unas políticas dirigidas un poco a segmentar el tema de distintos tipos de estadounidenses. Y de acuerdo Ajá. a esos tipos hay derechos y hay deberes, ¿no? Eso por un lado. Pero a mí tú sabes qué es lo que me pareció más llamativo de la presidencia de Trump, que se ha develado una cosa que es realmente existente en todos los países del mundo y en la política de todos los países, que es la relación de los medios de comunicación con la política. Trump ha revelado por todo el cañón, Joel, que hay medios de comunicación estrictamente casados con una tendencia y no importa lo fracasada y lo disparatada que pueda ser esa tendencia, porque esos medios de comunicación la van a defender o se le van a oponer. Por Ajá. ejemplo, CNN no tiene nombre lo que le hace a Trump, o sea, CNN no le concede una sola a Trump. Hablando, por ejemplo, de esto que estamos hablando, como tiene méritos en el manejo de la macroeconomía de ese país, de los Estados Unidos, CNN se encarga es de revisar hasta las arrugas del traje y de la corbata y de la camisa que usa Trump todos los días, siendo CNN una televisora que es modelo para latinoamericanos como tú o Sí. como yo, o que lo ha sido por años, porque uno lo que le decían cuando estudiaba periodismo, yo quiero trabajar en CNN. CNN. Ahora yo diría jamás, yo quiero trabajar en CNN. O sea, una cosa Oh, que no. No, no, guarden no. este video. No, bueno, es una cosa verdaderamente lastimosa, como en efecto, o sea, se ve que en los Estados Unidos Fox News evidentemente Ajá. es una cadena televisiva casada con los intereses de los republicanos, pero bueno, allí en el medio hay medios de comunicación interesantes, por ejemplo, aunque es inglés, es un medio de comunicación tradicionalmente asociado a las tendencias de derecha, que yo leía mucho, ya tengo rato que no lo leo, que es The Economist. Y The Ajá. Economist es un medio de derecha, pero es liberal, no conservador, que critica mucho a Trump, pero lo hace con base en aspectos en los que son nodales, en aspectos que ellos ven que Trump está pifiando, pero cuando Trump lo hace bien, dicen, mira, Trump es una revelación en tal o cual sentido y Trump ha hecho esto bien y aquello también. Pero es un medio crítico. Pero la mayoría de los, estoy hablando de un medio inglés, por supuesto, quizá tiene esa independencia porque no está dentro de los Estados Unidos, pero la mayoría de los medios de comunicación en Estados Unidos, lo que ha quedado al descubierto con Trump, es que se posicionan pero descaradamente con respecto A sus posiciones a políticas, claro. determinadas posiciones Pero políticas. eso es algo que Eso pasa en todas partes del ajá, mundo, pero nunca se reconoce. Ya en Estados Unidos creo que no hay manera para desconocerlo, o sea, es evidente. sí. No, de hecho, y yo creo, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos es algo que permite la democracia. Porque, por ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, porque yo he visto que entonces ya aquí hay gente que está hablando de la señora Carla Angola y de BTV, y bueno, obviamente es una situación distinta, ¿no? Porque la libertad, o sea, en Venezuela no hay libertad de medios. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Es evidente que BTV Canal 8 está casada con el chavismo. Es evidente que EBTV está casada con Guaidó. Entonces, a ver, pareciera que si estuviéramos en un país democrático no es nada del otro mundo, que una televisora apoye a un gobernante. Sin embargo, estamos en una situación, la venezolana, muy particular, en la cual o sea, hay muchos intereses financieros de por medio que
permiten que uno sea totalmente escéptico sobre el origen de esas lealtades en los medios de comunicación. Con esto, o sea, obviamente lo que yo no me explico, por ejemplo, es cómo EBTV se mantiene teniendo o sea, en sus videos 600 views y Nala está deshaciendo el nacimiento. Perdón, tengo que hacer una pausa. Nala, por Dios. Mira, Silvio, Nala. Dale un tip ahí a Jovel para que controle a Nala. Tú que tienes una Rockwire. Mira, te voy a dejar aquí con Bailey un momento y ya regreso. Dale, pero no cortes. Saluda a la gente de mi parte, ya ven. Seguimos hablando aquí mientras Nala, Sí, adiós, Nala. Nala termina de destruir el nacimiento. El portal, creo que le llaman al nacimiento en Costa Rica, me decía Jovel en estos días. Saludos, Silvio, que está allí. Saludos a Silvia también, o a Silva Kiefer. Silva Kiefer, como Kiefer Sutherland. Suscribo a Silvio. También dicen por acá. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente que está acá. Esa Bax dice, Hollywood es de izquierda. Ustedes saben que yo tengo un problema con Hollywood. Y mi problema con Hollywood es que hay actores que yo admiro muchísimo que parece que caen en posiciones a veces de izquierda, ¿no? Mira, vuelto a Jovel, no tengo que volverme a hablar aquí de Hollywood. No, que dice alguien acá que Hollywood es de izquierda. Sí, evidentemente todo el aparato cultural, eso es otra cosa que ha quedado al descubierto, Jovel. Uno es los medios de información y otro es la industria cultural de los Estados Unidos. Pero está claramente posicionada en su mayoría contra Trump. Cuando uno ve allí cosas, bueno, y sobre todo con las causas del progresismo, la corrección política y todo lo demás. Yo no voy a decir que hay una tendencia en algunos sectores que es de Trump, sino más bien de sectores republicanos, del Partido Republicano, como un actor que a mí me encanta, que es Clint Eastwood. Clint Eastwood es abiertamente republicano, es el hombre republicano de los Estados Unidos, un hombre que ya llegó a casi a los 90 años, creo. Son cosas honrosas, así como que las sacas con pinzas, porque en general sí, la industria cultural de los Estados Unidos es muy de izquierda. Y eso, a ver, nuevamente, y eso no quita que vas a decir que Meryl Streep es una extraordinaria actriz o que Jane Fonda es una actriz sumamente talentosa, ¿sabes? Obviamente pueden no coincidir con sus posturas políticas, pero al final, o sea, la industria de Hollywood se hace para el mundo, ¿sabes? Para un mundo que o sea, no siempre está pensando en política. Aunque, por ejemplo, la última película que hizo Meryl Streep, no sé si la viste en Netflix, que se llama La Lavandería, que toca el caso de los Panama Papers. Esa película es claramente financiada por el bufete de los Panama Papers para contar su versión. Entonces, obviamente, contrataste a un cast que está protagonizado por Meryl Streep, que es, creo yo, la actriz más importante de nuestro planeta, en el cual buscas transmitir un mensaje evidentemente político en el cual denuncias la corrupción que te conviene denunciar, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a tener mucho cuidado con los guiones, con cómo se escriben las cosas, el mensaje que te quieren meter por debajo de la mesa, porque todo eso existe, o sea, la manipulación mediática ha existido y en México, por ejemplo, hay ejemplos durísimos de lo que ha sido la manipulación mediática. No sé si sabes el caso de Televisa, por ejemplo, que es lo que llamaban la dictadura perfecta en México. Entonces, bueno, no, claro. Pero ¿qué papel jugaba Televisa en la dictadura perfecta? Porque de la dictadura perfecta, por supuesto que conozco, los 70 años del PRI, pero ¿qué hacía Televisa, Jovel? Televisa es, bueno, el espectro televisivo, creo que eso es así en todo el mundo, ¿no? Bueno, por lo menos en los países de los que yo sé, el espectro televisivo le pertenece al Estado, ¿no? Sí, claro. Entonces ellos te dan una concesión para poder explotar ese espectro. Bueno, a cambio de esa concesión, Televisa siempre estuvo a favor del partido gobernante, que era el PRI. Entonces, por ejemplo, a los periodistas les decían, hay 3 cosas de las cuales no vas a poder hablar: del Papa, perdón, de la Virgen de Guadalupe, del presidente de la República y del ejército. Entonces eran 3 temas a los cuales ellos nunca podían atacar, y fue Mario Vargas Llosa, de hecho, en un programa muy famoso, todavía está ese clip ahí, en un programa de Televisa, él llegó a decir que existía una dictadura perfecta en ese país, en México, justamente promovida desde los medios de comunicación. El último caso de la dictadura perfecta fue Enrique Peña Nieto, cuando se construyó la candidatura de Peña Nieto a partir de todo un show montado por Televisa, casándola con una actriz de ellos, poniendo, sí, que ya se divorciaron, pero poniendo a Peña Nieto una exposición excesiva en los noticieros, informando. Bueno, al final la cantidad de dinero que recibía Televisa por publicidad especial era exorbitante. Entonces esos intereses económicos se unían con los políticos y lo que hicieron fue que durante mucho tiempo
estos mensajes, las novelas, todo, se unía en torno a construcciones sociales que beneficiaban al PRI. Entonces, eso es un caso interesantísimo, ¿no? En cada país yo creo que siempre sucede esto, pero siempre a los periodistas se nos impone esa tara de hay que ser objetivos, neutrales, y al final creo que, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo lo he dicho, o sea, yo estoy cubriendo el tema venezolano, para mí no hay objetividad, o sea, yo sé muy bien a quiénes voy, o sea, contra quiénes voy a estar, porque la objetividad al final solo beneficia a una persona y es al agresor. Entonces, hay muchísimas aristas en este tipo de conversaciones, ¿no? Los medios de comunicación, el papel que juegan los periodistas, lo que informamos. Yo creo que es fascinante el tema, muy amplio, y creo que en el tema venezolano es muy delicado, volviendo a lo que decíamos de BTV y BTV y estas cosas, porque al final esos intereses económicos que siempre están normalmente, no voy a decir que siempre, pero porque hay medios que simplemente deciden inclinarse a un lado por convicción, hay otros que lo hacen por prebendas. Entonces, cuando no estamos seguros de cuál es el motivo que inclina un medio de comunicación a apoyar o a atacar a cierta persona, bueno, pues naturalmente la duda ahí está. Sí, tú sabes que sobre el caso de Peña Nieto, y un Uh-huh. caso bien interesante, el caso es que con Peña Nieto, yo creo que lo hablaba ayer, a mí se me perdió el live que hice ayer, no sé dónde está, debe estar en alguna galaxia de... Yo no sé si lo hablaba ayer, yo hablo tantas cosas y en tantas partes, Joel, que ahora no recuerdo dónde yo estaba hablando esto, pero yo decía que yo fui a México, yo creo que esto yo te lo conté a ti, yo fui a México yo fui 2 veces a México, creo que fue en el 2013 y en el 2014. Y en la segunda ocasión que yo fui a México, yo conversé con un taxista sobre el arribo al poder de Enrique Peña Nieto. Y yo le decía a este taxista, o le preguntaba, porque en esa época yo seguía con mi tema de los partidos, y entonces yo le decía que de qué partido era él, ¿no? Caímos en el tema. Y él me dijo que él era del PRI, pues que Sí. era priista duro. Y entonces yo le dije al señor que venía de un gobierno de Calderón, del gobierno de Calderón del PAN, yo le dije, usted debe estar Uh-huh. feliz porque entonces con Peña Nieto ha vuelto el PRI al poder. Me dice, ¿qué va? Eso no es el PRI. Yo le digo, bueno, pero Peña Nieto no es del PRI. Me dice, sí, pero eso no tiene nada que ver con el PRI. Y con Peña Nieto, yo después que estuve en México, Joel, y empecé a ver, incluso vi un libro por ahí, un libro que quisiera yo leer, no lo tengo a mano, lo vi creo que en esa librería del aeropuerto del DF, y después Ajá. creo que lo vi por internet y nunca lo he dado con él, pero me acuerdo de la portada que era algo así, los orígenes desconocidos de Peña Nieto, algo así. Con Peña Nieto no hay manera de explicar de dónde salió Peña Nieto y tú muy bien lo has apuntado. Peña Nieto es una creación. Peña Uh-huh. Nieto es una creación de los medios de comunicación, de los grupos empresariales y diría yo las industrias culturales también de México porque son grupos de poder, pero todo este tema con su matrimonio que se acaba después de que él termina la presidencia, de un tipo que no tenía mayor experiencia política en un país como México, donde hay que rosquear, como decimos los venezolanos, tan duro para llegar a ser candidato, nada más y nada Sí. menos que del PRI. Puedes tú ser candidato a un partido como ese que montó López Obrador, que eso salió de la nada. Uh-huh. Pero para ser del PRI, en un país como México, donde el PRI gobernó 70 años, candidato, hay que vérsela, hay que, como decimos acá también, hay que batir el cobre. Y, 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 Sí, y nadie, lo que te iba a decir, Jovel, es que Peña Nieto, su experiencia anterior, creo que él fue diputado, senador de la República un periodo, 2 no, periodos, no me... él fue gobernador del Sí, Estado de México justo antes de ser presidente. fue gobernador, no Él se pensé que... casa con la gaviota siendo gobernador del Estado de México. Mm. Pero es un tipo que no se sabe muy bien de dónde viene, más allá de haber sido gobernador, se dice que Sí, siempre fue una creación de ciertos grupos para capturar el poder. Lo bueno que tiene México, te lo digo, es que en el tema político es que son 6 años y más nunca. O sea, sí, no hay reelección. no hay posibilidad de que un tipo, sí, Sí, constitucional y legalmente está prohibido. Y en los partidos tú prácticamente sirves en ese periodo y después desapareces de la vida pública. No, te pasan como a retiro. No hay manera de que tú sí. influyas ni en el partido una vez que sales del poder. No hay manera. No hay manera. Es un tema fascinante México y nuevamente ahí, pues, a ver, uno se encuentra en esta disyuntiva o sea, en mi caso México, porque cuando yo llegué, había pasado muy recientemente lo de Ayotzinapa, entonces teníamos muy claro
que el gobierno de Peña Nieto violaba derechos humanos, que estaban coludidos muchas personas con el narcotráfico, que había, a ver, un cinismo bárbaro, que había una suerte de Estado criminal ahí, obviamente en nada comparado a lo que vemos ahora en Venezuela. Sin embargo, yo, por ejemplo, que me opongo a la forma de pensar, de ver el mundo, de hacer gobierno de López Obrador, también estoy opuesto a la forma de pensar, de hacer gobierno y de vivir de Peña Nieto, ¿sabes? Yo en México y de Calderón, quien finalmente inició con esa guerra contra el narcotráfico que no trajo nada bueno. Entonces, al final en México cuesta mucho ver a quién apoyar cuando todos los partidos tienen algo que imputarles. No veo santo bueno en México. Yo, honestamente, batallé muchísimo. Yo sabía que era inevitable que López Obrador ganara por el hartazgo que había hacia los partidos tradicionales, que es lo que finalmente siempre hace que llegue un partido socialista al poder. Y eso me preocupaba, pero también era consciente de que, bueno, ¿cómo vamos a dejar ahí al PRI haciendo lo que hace? Era una disyuntiva muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte para los mexicanos, yo viéndolo ahí como testigo presencial, pero sin poder interferir, ¿no? Claro, sí, bueno, en México hace rato que como que no hay liderazgo político sano, desde Salinas de Gortari para acá, ha sido muy complicado, muy complejo. Yo creo que Fox fue en su momento como que lo más... Fox tenía un estilo particular también. Me gustaba el Sí, estilo de bueno, Fox. Es todo un personaje, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, el PAN lo votó del partido. Sí, no, él es bueno, ahora se presenta como un outsider, ¿no? Sí. Es un tipo, no tengo idea, nunca lo conocí. A mí me cae simpático, a mí me cae simpático. Ajá, no, presidentes, yo conocí solo a Peña Nieto, 2 veces. Una Ah, lo vi pero en fuiste a persona. verlo. Sí, qué bueno. Bueno, no fui a verlo, pero bueno, sí. Fue una vez en Roma, en el Vaticano. Yo estaba haciendo prácticas allá con Televisa y Joaquín López Dóriga, que era el periodista conductor del noticiero estelar, iba a entrevistar a Peña, entonces lo acompañé, éramos todo el equipo, digamos, de Televisa ahí, y fue una experiencia interesante, ¿no? Ver al presidente, lo vi muy nervioso, o sea, no, es un tipo muy inseguro frente a las cámaras, no sé, no me dio una Algo anda impresión de mal, líder. algo anda Ajá, mal, sí. Hay como que esa gente que no da buena espina, que algo anda mal. exactamente. Algo, y yo que nunca había estado en México para ese momento, ¿sabes? Simplemente lo vi y dije, este tipo me da mala espina. Y después La no misma sé, mala espina que te dio Leopoldo. no, porque para mí Leopoldo no me dio mala espina al inicio, si ahí era donde querías llegar. Era tu líder, pero en el camino, bueno, te decepcionó. Bueno, todos tenemos esas decepciones. Yo tuve la decepción con Henry Ramos, pero bueno, eso es así. Uf, A ti te no decepcionó debiste, en la no Asamblea debiste. Nacional. Mira, que me quedan 26, 25 segundos, Neomar. ¿Qué Oh, significa esto? Que se nos volvemos en breve. no, que se nos acabó, es muy tarde. Van a ser las 12 en Venezuela, en Caracas. Bueno, pues, en 15 segundos nos quedan, nos despedimos, pero gracias. Hablamos de todo, Neomar. Sí, bueno, nada, Nos vemos. excelente. Chao. Bye.